Hola gente, tenemos nuevo charlando y sí volvemos a grabar esto cuando es de noche, pero bueno, no pasa nada. Y antes de todo, seguidme en redes sociales, Mundos de Ari en todas las plataformas, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, en cualquier lado, Mundos de Ari, ¿vale? Y obviamente vamos a empezar con darle las gracias a Miriam porque de participar en esto porque me hacía mucha ilusión, contacté con ella hace bastante tiempo que le dije, sé que falta como 2 meses para que se publique el libro, ¿vale? Pero quiero entrevistarte, así que gracias a Miriam que saca su nuevo libro que lo dejaré por aquí, que es una romance así entre dos bandos enfrentados, matrimonio de conveniencia, que además tienen 5 besos antes de morirse y cuenta cualquier tipo de beso, ¿vale? Ya no los románticos, sino si te doy un beso aquí, también cuenta, ¿vale? O sea, que si esos 5 besos se te acaban, te mueres. Espero que esto no acabe mal, la verdad, pero bueno, es primera parte de una biología que a veces preguntáis, pues bueno, lo dejo ahí. También tendréis los enlaces tanto a los perfiles de Miriam abajo y al enlace de Amazon hacia su libro, ¿vale? Pues como siempre, los tenéis abajo en la cajita de descripción, igual que mis perfiles. Así que obviamente darle las gracias, me ha hecho mucha ilusión. Y pues espero que os guste mucho la entrevista, os voy a dejar ya con ella y bueno, dejadme en comentarios a quién queréis seguir viendo en el canal. Y ahora sí, dentro de entrevista. Gracias por querer participar en esto. Gracias a ti por invitarme. Vale, y bueno, si quieres empezamos ya con las preguntas. Vale, sí. Vale. Genial. Pues bueno, la primera es que ¿cómo te adentraste en el mundo literario? Pues yo empecé a escribir cuando era muy pequeña. O sea, yo cuando empecé a leer también muy pequeña y empecé a escribir súper pronto, hacía muchas historias, pues de mis juguetes, de yo qué sé, de cosas que se me ocurrían en el momento. Y bueno, poco a poco pues fui como cambiando las historias y como haciéndolas un poquito más adultas. Luego entré en el mundo del fanfiction en Wattpad y luego ya pues empecé a escribir novelas como tal y a profesionalizarlo un poco, ¿no? Hasta ahora. Pero vamos, empecé siendo muy pequeña, así que fíjate. La pregunta importante aquí, ¿esas novelas de Wattpad siguen publicadas o decidiste borrarlas? Pues eran fanfictions de One Direction, porque yo era muy Direction, era muy fan de One Direction, entonces escribía fanfiction de One Direction. Yo me imagino que estarán todavía en Wattpad, pero es que no me acuerdo ni de mi nombre de usuario, es que no me acuerdo de nada, o sea, yo creo que si escarbas un poco se pueden encontrar, no. pero habría como que hacer arqueología. Están ahí, pues si alguien los quiere buscar. Vale. Sí. Y bueno, pasando ya a tus libros más actuales, ¿tenías como ese tal vez miedo, por decirlo de alguna forma, de esa nueva novela que vas a sacar ahora? Porque claro, tú vienes de unas novelas que han sido bastante populares, tanto la biología de ángeles, demonios, como la rebelión de la mariposa. ¿Siempre está ese miedo ahí de a ver si esto también funciona tanto como los demás? Sí, totalmente. Al final, cada vez que sacas una novela, pues claro, tienes miedo y de que la comparen con tus novelas anteriores, porque al final son historias muy distintas, claro. Habrá gente que espere que sea algo muy parecido, se encuentre otra cosa distinta, habrá gente que no se espere nada, le encante, habrá gente que no le guste, entonces siempre tienes ese miedo, ¿no? De ver cómo va a ir y bueno, al final tienes esa pequeña presión, pero bueno, yo creo que quien le guste cómo escribo yo, a pesar de que van a ser novelas muy distintas, pues sí que le puede gustar mucho porque al final sigue siendo una historia que he escrito yo, así que bueno, claro, veremos a ver. Es importante, es la misma persona, así que sí, mucho no ha cambiado. Y claro, totalmente. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de esta novela? Porque es eso, es algo diferente a lo que ya estabas escribiendo anteriormente. Pues ha sido complicado porque, bueno, he tardado mucho en escribir esta novela porque aparte de que yo soy una escritora muy lenta, sí, o sea, yo tardo mucho en escribir las novelas, esta novela era un poquito más compleja, la fantasía, el mundo y la fantasía eran más complicados que las novelas anteriores, entonces, claro, me ha requerido un poquito más de esfuerzo y ha sido muy bonito, ha sido un proceso muy guay, a mí me ha encantado, pero es verdad que también ha costado, no ha sido fácil. Sacarlo adelante, pues, ha requerido esfuerzo, sí. Vale, y claro, o sea, ¿qué es la primera imagen, escenario, criatura, personaje que se te ocurre a la hora de darle vida a este libro?
Pues más que las criaturas, yo lo que quería era hacer una novela contando un poco el amor entre la luna y el sol. O sea, es algo como que me llama mucho la atención, ese, ¿no? Como Sí. la luna y el sol, como dos personajes, como dos dioses enamorados. Entonces, quería darle como mi propia personalidad a esa historia. Y bueno, pues ya de ahí empecé un poco a escarbar, a ver qué sacaba. Como a mí me gusta mucho escribir inspirado en España, así que me apetecía mucho hacer una historia inspirada en el folclore gallego, y porque creo que tiene unas criaturas súper interesantes, unos mitos que, que se pueden explotar mucho. Y bueno, pues me puse a investigar un poco, vi cómo podía encajar lo que yo quería hacer con ese folclore gallego, y al final pues surgió esta novela. Vale, que claro, mi siguiente pregunta era relacionada con eso y es que está ambientada en Galicia, que es algo bastante poco popular, poco usual aquí, porque siempre le tiramos mucho de, pues, Nueva York, yo qué sé, Estados Unidos. Pero claro, tú eres una autora que, pues ya tu biología Sí. pasa en Andalucía, si no me equivoco, ahora este libro en Galicia, tienes ahí un poquito de Sí. apego a España. Bueno, yo es que soy historiadora al final. Yo soy historiadora especialista en Al-Ándalus. Entonces, al final yo conozco mucho la historia de España. Creo que tenemos una historia muy interesante. Creo que tenemos un folclore que no tiene nada que envidiarle al folclore anglosajón, que es al final el que siempre ha imperado en la fantasía. Y bueno, con todos los ángeles del infierno sí que me basé en Andalucía, porque bueno, quería un poco pues unir la fantasía con el folclore de Andalucía, claro. Luego en Torre Rebelión de la Mariposa lo que hice fue una distopía en Madrid también, porque no. Y con este, más que estar basado en Galicia, porque no aparece Galicia como tal, pero sí que aparece mucho el folclore, sí que aparecen sobre todo criaturas mágicas del folclore gallego, que también son interesantísimas, y al final pues en vez de tirar tanto de criaturas pues tipo dragones o Sí. algo más que es más anglosajón, pues he tirado más de las criaturas que tenemos en el folclore gallego, que creo que también son muy interesantes y muy chulas. Sí, además es eso, siempre tiramos mucho más para lo que hay fuera, más que lo que tenemos aquí. Al final es como, Sí, oye, tal vez aquí también tenemos cosas interesantes. sí, sí, totalmente. Vale, y bueno, ¿ha habido algún personaje que te haya sorprendido mientras tú lo estabas escribiendo? Que decías, yo tenía una historia para ti y de repente ya no está siendo esa historia. Eh, pues la verdad es que todos me han sorprendido, porque es verdad que yo organizo mucho la personalidad de los personajes, y bueno, todos siempre como que piensas, vale, este va a hacer esto, este va a hacer esto, este va a hacer esto. Y al final todos como tienen su propia personalidad, te descubres pues viendo que no van por donde tú quieres que vayan, o que, jo, pues esto qué guay, cómo ha desarrollado esto, voy a seguir tirando este hilo. No sé, creo que todos me han sorprendido mucho. eh, pero bueno, ya veréis, ya veréis. Los lectores prefiero que lo descubran, porque bueno, creo que todos tienen sus sorpresas. Que claro, aquí hablamos también de tanto los personajes principales como secundarios, porque ahora hablaremos de los personajes principales que más o menos ya los hemos visto un poquito por ahí, pero también tenemos personajes secundarios en la novela. Sí, 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 totalmente. Además, a mí me encantan los secundarios. O sea, normalmente mis favoritos siempre suelen estar entre los secundarios. En este caso también es igual. Pues mira, hay secundarios que me gustan mucho, pero creo que esta es la primera novela que mis personajes favoritos son los protagonistas. Pues mira. Vale, Al menos en el primer libro. Luego ya en el segundo libro ya veremos. vale. Y bueno, también tenemos la trama de los besos, ya que obviamente pues la novela se llama Los 5 besos de la luna, va a tener importancia, pero es verdad que así a vista pronta, sinopsis y demás, no sabemos realmente cómo de importantes van a ser. Pues son muy importantes porque en la novela la humanidad está maldita, todos los humanos están malditos, y la maldición dice que solo pueden dar 5 besos. Cada beso que dan es un paso hacia la muerte. Es decir, el quinto beso significa morir, y según vas dando besos, te van pasando cosas que te van acercando un poquito a la muerte. Y además son todo tipo de besos, no son solo los besos románticos, sino cualquier tipo de beso te afecta a la maldición. Entonces, claro, al final sí que se explora un poco eso de
ellos han nacido ya, los protagonistas, hace 100 años, ¿no? Que empezó la maldición, entonces ellos ya han nacido en este mundo en el que los besos están prohibidos, pero sí que se dan cuenta de que al final cuando hay mucha tristeza, mucho amor, como que los seres humanos tendemos un poco a esas muestras de cariño o a dar esos besos. Y bueno, explora un poco al final es algo intrínseco en el ser humano el dar besos o es algo que bueno, que simplemente sí. Vale. Y bueno, también vemos que va a haber diferentes, pues eso, ¿no? Criaturas, folclore gallego, sobre todo. ¿Hay alguna criatura que te hayas inventado tú o han sido todas cogidas de ese folclore gallego? Pues son todas del folclore gallego, pero sí que es verdad que hay algunas cosillas en las que me he tomado un poquito de licencias, porque, bueno, son todas, ninguna me la he inventado yo, todas existen, todas son del folclore gallego, pero a lo mejor hay alguna criatura que no es en el folclore exactamente así, entonces, bueno, pues yo como que le he dado otra personalidad un poco para poder introducirla en la historia, para que quedara fluido, para que quedara bien, pero bueno, son pequeñas licencias que me he tomado de, bueno, pues esta criatura es a lo mejor en el folclore muy agresiva y yo la he puesto pues un poquito más tranquila para que me permitiera introducirla en la trama. Claro, es que al final en todo este tema del folclore, sobre todo en ciertos tipos, es a veces complicado encontrar como una referencia porque al final se conoce tanto cada persona como la que intuye de una forma diferente que al final es como complicado decir, esta es esta, tiene esta forma, tiene ese color, se comporta de esta forma. Entonces es verdad que hay veces que es como complicado, claro, tener una cosa física, decir esto es esto. Sí, al final es un poco pues como ha pasado siempre en la fantasía, porque por ejemplo los dragones históricamente son criaturas pues malvadas y bueno, al final las novelas de fantasía pues depende de cuál leas también se toman sus licencias de, sí, bueno, de que se pueden domesticar, hay dragones de todo tipo, ¿no? Pues sí. Al final es normal. Vale, y bueno, ya has dicho que esto va a tener próxima parte, o sea, autoconclusivo esto no va a ser. No, es una biología, son 2 libros. Vale, tú tiras mucho también de biología, no te gusta tampoco alargarlo mucho, pero que tenga así segunda parte. Sí, a mí me gustan mucho como lectora las biologías y las trilogías, porque es verdad que las sagas, bueno, a ver, no es que no me gusten, pero se me hacen un poco pesadas. Sí, a veces dices. Y claro, yo demasiado. Me acuerdo. Sí. Cuando yo era más joven, me acuerdo que yo, pues yo qué sé, estaba en el instituto, en la universidad, yo me daba igual que él tuviera 10 libros en la saga, porque yo me leía uno detrás de otro y me daba igual. Pero claro, ya vas creciendo, ya las responsabilidades no te permiten estar todo el día leyendo, por desgracia, entonces a lo mejor una saga de 10 libros me dura 7 años. Entonces, sí, eso es complicado. Mira, yo quiero algo más, sí, totalmente. Como mucho que tenga 3 libros, ya me parece bastante. O sea, ya está. Entonces, como autora, pues tampoco me gusta estar 10 años escribiendo una saga, o sea. ¿Y ya la tienes acabada la biología, o estás en proceso aún del segundo? Estoy con el segundo. Todavía no lo he acabado, porque como ya te he dicho antes, soy una escritora un poquito lenta, pero bueno, estoy en ello. Vale, o sea que aún puede haber cambios en la trama. Vale. Sí, ¿Y crees ¿puede haber alguno? No, porque yo soy muy... Sí. ¿Y crees que puede ser una de tus fantasías como más adulta? Quitando que al final pues siempre está como recomendado a gente joven. Sí. Bueno, yo creo que puede ser para el mismo público que la biología de la caída del cielo, más o menos. O sea, puede ser... Es verdad que no lo consideraría juvenil porque hay escenas bastante duras, bastante oscuras. Tiene spicy, no mucho, porque tampoco es que me encante que haya muchísimo spicy, pero tiene escenas spicy. Entonces, no lo recomendaría no sería juvenil, pero tampoco sería una fantasía épica. No, es un romance así, joven adulto, que bueno, que creo que puedes disfrutar siendo joven y siendo adulto también. Sí, es que al final es la categorización esto de los libros a veces es un poco confusa, porque es como... ¿Qué tira juvenil? ¿Qué tira más adulto? Que es que ya llega un momento que al final la gente se lee lo que quiera, porque yo como antes trabajaba en una librería, yo ahí he visto muchas cosas que estaban bastante mal catalogadas y entonces es como, ya da igual. Ya ves, me imagino. Claro. Sí. Sobre todo en temas románticas es como una cosa de, bueno, tal vez esto no debería estar aquí. Totalmente.
Vale, y bueno, como hablando de los personajes, hemos conocido un poquito a Navia y a Silas, las has compartido por redes sociales, el fanart, está teniendo bastante buena acogida. También tenemos ahí un poquito de matrimonio que pues tal vez no está muy bien deseado. ¿Crees que esto te da mucho juego a la trama? Pues yo creo que sí, porque a mí es un cliché que me encanta, porque todo lo que sea proximidad forzada por algo me parece que es muy guay, que da mucha tensión, sobre todo si es un enemies to lovers al final. Sí. Entonces, claro, meter un enemies to lovers con un matrimonio de conveniencia, con proximidad forzada, yo ya estaba chillando, claro. Claro, ya está todo, o sea, se tienen que pelear, tienen que estar juntos, están casados, pero no quieren, ya es como drama y conflicto, la gasolina de mi vida. Vale. Totalmente. Vale. Y bueno, ¿eres de planificar las cosas al detalle? En plan, en este capítulo quiero que pase esto, este personaje va a tener el pelo de este color, o eres más libre. Soy muy de planificar. Me gusta mucho tenerlo todo planificado, me gusta mucho hacer las fichas de personajes para saber bien cómo van a ser cada uno de ellos. Me gusta mucho tenerlo planificado. Es verdad que dejo algunas cosillas pues bueno, esto vamos a ir viendo, pero en general me gusta tenerlo todo bastante cerrado. Sí, porque además yo creo que en fantasía sobre todo es como importante el tenerlo todo cruzado, porque por ejemplo tú también has escrito, no sé si se llega a considerar novela infantil, juvenil, más de público más pequeño, y ahí es como, tal vez tienes un poquito más de libertad, pero claro, a la hora de hacer fantasía o thriller, por ejemplo, es como, hay que tenerlo todo bien cuadrado, porque si no las cosas se lían aquí. Sí, totalmente. Que claro, hablando un poco también de eso, ¿cómo ha sido también, porque tú tienes tu saga, libros independientes, por ser exactamente cómo son, de, pues eso, ¿no? Los Jones. ¿Cómo te metes también en el momento ese de literatura infantil? Es que no sé si es literatura infantil. Sí, o sea, se considera realmente middle grade porque es como a partir de 9 años, pero bueno, sí que es para un público mucho más joven. Y la verdad es que fue una idea que me propusieron. Yo nunca me había planteado escribir middle grade, la verdad, pero me lo propusieron. Y la verdad es que me gustó la idea. Dije, bueno, al menos voy a probar a ver qué tal es escribir para niños, ¿no? Porque claro, es totalmente distinto. Sí. Y claro, me encantó la experiencia, o sea, es una experiencia chulísima el saber que estás escribiendo para lectores tan jóvenes, como que están aprendiendo, no sé, fue muy guay y me gustó tanto que bueno, que ya vamos, ahora estoy escribiendo el quinto. Sí, o sea, que digo, realmente tienes ya un vamos montón. por... Digo, tienes un montón de Sí, libros. vamos por el quinto. Total. Pero ha sido una experiencia muy chula y la verdad es que me gusta mucho escribir para niños. La verdad no me imaginé que me iba a gustar, pero sí. Y además yo siento que se está perdiendo un poco esos libros de... Tal vez antes tenías Percy Jackson, Harry Potter entre medias, y ahora es como complicado encontrar libros que sean de ese tipo de edad, ¿sabes? Sí, totalmente. Sí, además libros que... Porque a mí, por ejemplo, con Manuela Jones lo que me gusta es como mandarle un mensaje a los niños de amor por la historia, de cada uno ocurre en una ciudad distinta de España y lo que tienen que hacer como es pues salvar museos, salvar piezas de obras de arte y como que intento un poco inculcarles ese amor por la arqueología, por la historia, por la cultura, para que, jolín, también según vayan creciendo pues sepan valorar el patrimonio tan importante que tenemos, el patrimonio histórico. Vale, y bueno, volviendo otra vez a la novela, de los personajes principales, que como que 3 características dirías que tiene cada uno. Pues a ver, te voy a hablar de Navia y de Silas, que son de los que hemos hablado hasta ahora, aunque hay más, pero los que conocemos. Navia es muy... Sí. Navia tiene muy buen corazón, es como muy buena, muy ayudadora, de hecho le dicen mucho que tiene complejo de salvadora, o sea, es como que ella tiene que salvar a todo el mundo, ella es muy buena, también es muy inocente y es muy torpe, eso hay que decirlo también, no es una super guerrera que... No, al contrario, es súper torpe, lo tira todo y es la pobre, pues hace lo que puede. Y luego Silas es un poco oscuro. Es oscuro, él tiene sus traumas, es bastante malo, es bastante... o sea, no es buena persona, pero bueno,
tiene sus secretillos también y bueno, pues le va a tocar proximidad forzada. Sí, que esto además me sorprende porque más o menos dejas entrever en la sinopsis como que ella es de la diosa de la muerte, de la oscuridad, de la noche, y él es del día, que es como, suele estar relacionada al revés, Sí. suele ser el día lo bueno y la noche lo malo. Totalmente. Lo hice aposta porque siempre suele ser él, además, como el que está relacionado con la oscuridad, y a mí me pegaba mucho más que ella fuera del reino de la diosa de la luna y que él fuera del reino del dios del sol. Entonces, bueno, son reinos enemigos, pero sí, quería un poco como darle la vuelta a eso. Vale, y bueno, pasando a tema de edición, he visto que el libro va a tener cantos tintados, que si no me equivoco es el primer libro que tienes con él, también va a salir en tapa dura. ¿Cómo te quedaste cuando recibiste la noticia? Porque es verdad que está haciendo bastante boom todo esto de los cantos pintados y demás. Sí, la verdad es que sí, pues ha sido muy chulo porque es verdad que la editorial y yo hemos hecho un trabajo conjunto de las ideas que teníamos, ¿no? La idea que tenía la editorial, las ideas que tenía yo, entonces como que hemos podido llegar a acuerdos de, mira, pues yo tengo esta idea, pues yo tengo esta, pues quedaría muy chulo hacer esto, entonces al final creo que ha quedado una edición muy bonita porque hemos trabajado muy en equipo, muy con las ideas que yo tenía para la historia, con las ideas que ellos tenían y al final creo que ha quedado pues una edición muy chula que yo creo que representa muy bien la historia. Que también tiene, o sea, la portada también es lo que te imaginabas a la hora de tú escribiéndola. Totalmente, yo tenía muy claro que quería vidrieras y yo se lo propuse a la editorial, digo, quiero vidrieras y ellos supieron muy bien captar qué era lo que yo quería. Sí, porque es que es eso, tanto las portadas de este libro como el de tu biología, eso de las personas como que no nos gusta, pero es verdad que como son Sí. muy representativas No. de lo que trata el libro. Sí, totalmente. Vale, y bueno, ahora también se acerca época ferias del libro, me imagino que te podremos ver en alguna de ellas. Sí, 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 tenemos que anunciar todavía la gira de firmas, pero vamos, voy a estar en bastantes ciudades, voy a ir a Cádiz, voy a ir a Sevilla, voy a ir a Oviedo, voy a ir a... Bueno, voy a ir a un montón, Muchos sitios. que me... Sí, voy a ir a un montón, me hace mucha ilusión pues, ver a todos los lectores y todo, así que voy a ir a la Feria del Libro de Madrid, claro, así que pues muy emocionada, con muchas ganas. Que, bueno, claro, esto lo estáis viendo el día de publicación, pero no sé si ya tienes alguna feedback de algún lector beta o algo que ya te haya dicho qué le parece, qué no le parece, tal vez familia y demás. Sí, ya, o sea, tengo mis amigas de confianza que son las que se leen la novela, también se la ha leído mi agente, se la ha leído mi editora, claro, lógicamente. Y todos están de acuerdo en que es mi mejor novela hasta el momento. Vale, o sea, estás contenta Sí. con ello. Veremos. Sí, yo estoy muy contenta. Yo creo que habrá gente que no le guste, por supuesto. Habrá gente que no, que haya otras novelas mías que le guste más, o gente que no le guste, pero yo creo que hasta ahora es la mejor. Sí, a ver, hay gente para todo, o sea que... Claro. ¿Y cómo llevas tú el tema del bloqueo creativo, tanto sea de escribir como, yo qué sé, de entrar a un nuevo proyecto? Pues hombre, es complicado porque al final las profesiones creativas pues es lo que tienen de malo, que no fluyen tanto como hay días que estás súper creativo y hay días que no, la cabeza no coopera. Entonces yo es que al final escribir para mí también es un trabajo, o sea, yo vivo de esto, entonces te tienes que sentar a escribir, quieras Sí o o no, sí. es como cualquier trabajo. Lo que pasa es que, claro, hay días que va súper bien y vamos todo súper fluido y terminas 3 capítulos y hay días que te cuesta escribir 2 frases. Entonces, bueno, hay días mejores y hay días peores, pero todos los días me siento a escribir y todos los días intento sacar un poquito de unas cuantas palabras. ¿Qué te ha pasado esto de que tal vez al día siguiente te pones y dices, el de ayer mal día, y lees lo que has escrito y dices, uff, esto no... Sí. Sí, muchísimo. Lo lees y dices, esto hay que reescribirlo entero. O sea, Ya. esto hay que empezar muchísimo. Creo Vale, que lo que te digo, o sea, al final hay días que no. que no funciona y no funciona. Vale. No. Y bueno, aparte de tu
segunda parte de esta biología, ¿qué tipo de proyectos tienes a la vista? ¿Te gustaría tener algún otro género que no hayas explorado o tal vez que ya tengas ahí en el cajón algún libro que no conozcamos? Pues tengo algunas ideas para próximos libros. Es verdad que ahora estoy muy centrada en la segunda parte de esta nueva biología. Tengo otras ideas, pero bueno, por ahora lo único que puedo decir es que sí que quiero por ahora seguir en fantasía y seguir escribiendo fantasía inspirada en España, por ahora. Vale. ¿Y otro género te imaginas haciendo, en plan, muy fuera de la fantasía o de la romántica? A ver, no diría que no, porque nunca se sabe. Porque mira, también decía que no iba a escribir nunca middle grade y mira, al final me ha encantado la Aquí experiencia. está. Entonces, por ahora, ahora mismo no me veo escribiendo otra cosa. Pero oye, nunca se sabe. En un futuro nunca se sabe. Vale. Y bueno, para ir acabando, así como un consejo que le darías a alguien, tal vez que te sigue y demás, que quiere empezar a animarse a escribir. Pues yo le diría que escriba mucho. Que escribir, 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 porque al final la escritura es como cualquier otro arte y como cualquier otra cosa en esta vida, que es cuanto más lo haces, mejor se te da. Tú cuando empiezas a hacer deporte también pareces un pato mareado, pero cuando llevas un año haciendo deporte te das cuenta de que has mejorado la técnica, de que estás más fuerte, de que obviamente no tienes nada que ver con la persona con la que eras cuando empezaste o cuando empiezas un idioma. Empiezas sin saber decir nada y al año se te da genial, ¿no? Pues la escritura es un poco eso, es escribir mucho, también leer mucho y poco a poco tú mismo te vas dando cuenta de que vas mejorando. Al principio los textos que escribes, pues bueno, a lo mejor son horribles, pero si sigues, tú mismo te vas a dar cuenta de tus fallos, vas a ir aprendiendo, pues como nos ha pasado a todos, ¿no? Que todos hemos ido aprendiendo al final. Vale. Pues oye, muchas gracias por querer participar en esto. Espero que vaya muy bien con el libro. Gracias. Y bueno, hasta aquí el charlando de hoy. Espero que os haya gustado mucho. A mí me ha hecho mucha ilusión volver a repetirme, darle las gracias a Miriam por querer participar en esto. Me hacía mucha ilusión hablar con ella sobre este libro. Ya tenía fichados sus anteriores libros que siempre era como, ay, siempre quiero entrevistarla, pero siempre tengo algún otro libro que tal vez está ahí, que tal vez me llama un poco más y demás. Y justamente hoy ha coincidido que ya está su libro en librerías. Hoy día 14 sale el día de publicación. Por eso esto lo estáis viendo hoy jueves y no lo visteis ayer miércoles, ¿vale? Porque el libro de Miriam salía el día 14, que es jueves, así que hay que respetar. Por si acaso alguien dice que es spoiler o algo, bueno, yo respeto las fechas de publicación, ¿vale? Así que ya está en librerías, ir a por él, comentarlo, hablarle a ella, decirle que os ha encantado el libro. Y pues bueno, os voy a dejar por aquí y nos vemos en próximos vídeos.